Esta tarde, para presentar mi primera novela, Círculo Desnudo, vamos a leer fragmentos interesantes y a comentar los capítulos que vayan surgiendo. Os voy a hacer un breve resumen. El mejor es el que está en la parte de atrás de la novela. A lo largo de 8 historias que se entrecruzan entre sí, los personajes del Círculo Desnudo van desnudando su alma y contando sus increíbles vivencias. La villa marinera de Santoña sirve de telón de fondo para la increíble historia de Tiburcio Montuno, María Gadol, Los hijos del odio, El jubilado y otras muchas historias influenciadas por las novelas de Charles Bukowski, el cómic de serie B y las películas de Tarantino. A modo de prólogo. Estos relatos narran situaciones que pueden suceder en cualquier parte, en cualquier día de la semana y a cualquier hora. Exponen cosas curiosas y desagradables que pueden suceder en cualquier parte. En este caso he querido correcto situarlas en Santoña, Cantabria. Estas cosas podrían suceder en ese pueblo a gente que parece muy normal. A gente con aspecto de personas responsables y trabajadores. Porque todos escondemos un secreto, he creído conveniente hablar de posibles secretos que podría tener la gente. Porque hablando de estos secretos se acerca uno cada vez más a la realidad. Y la realidad es una sociedad que trata a los de internos como bonita y que en realidad no lo es tanto. Porque la realidad que yo he tenido el gusto de conocer está lejos de la televisión, la gente estupenda, la red de fórmulas y el famoseo barato. Vamos a pasar al capítulo 3, que estaría página 53. No soy yo. Hostia, sin micrófono y sin tirar el micrófono. No se van a enterar ni de la mitad. Capítulo 3, el jubilado. Bueno, el jubilado trata de un marinero del oficio de la mar de Santoña que frecuenta los bares de vinos de la localidad, que se ve abocado y tal a una vida muy perra y aguantar a mucho cabronazo, y su vida desemboca en el peor de los finales, ¿no? Capítulo 3. La vida es bella si consigue sobrevivir. En el año 2001 yo ya era mayor y había perdido toda esperanza de recuperar la felicidad. Ese año yo ya tenía 60 años. Estaba divorciado de mi exmujer desde hacía 7 años y mis hijos me habían retirado la palabra y no me hacían el menor caso. Me había jubilado a mediados del mes de abril y tanto tiempo libre se me hacía eterno. No sabía cómo emplearlo, no sabía qué hacer con él. El caso es que nunca pude ser buen padre. En el pasado siempre estuve demasiado ocupado con mi trabajo de marinero y cuando tuve algo de tiempo libre el alcohol ocupó esos momentos, ocupó ese lugar. El trabajo en un barco de pesca es muy duro. Cuando llegaba a casa, cansado de aquel infierno, el cansancio físico no me permitía ocuparme de mi familia, no me permitía estar con ellos al 100%. Durante años mis hijos crecieron en un lugar parecido al infierno y presenciaron los horrores de la heroína y su cara más maldita. Observaron a casi toda una generación anterior degenerando en los parques del pueblo, desesperados con el mono en la calle o muertos con la jeringuilla en el brazo. Contemplaron las jeringuillas con la punta hacia arriba en las playas, en las esquinas de las calles y en los rincones más insignificantes, todavía recientes, frescas y cargadas de sangre. En casa la cosa no estaba mucho mejor que en la calle. Mis hijos crecieron con el único apoyo de una madre iletrada y violenta que hacía lo que podía mientras su marido se rompía los cuernos a trabajar en un barco de pesca de lunes a viernes. Crecieron con un padre alcoholizado que cuando llegaba el fin de semana trataba de impartir la educación. Y al ver que sus hijos no le hacían el más mínimo caso, se comunicaba a golpes, porque esa era la única educación que le habían enseñado cuando era joven. La vida pasó ante mí, entre trabajo y alcohol, a gran velocidad. En ningún momento pude mejorar la situación. En ningún momento pude parar el tren a la deriva que me arrastraba. La espiral de trabajo duro, hijos sin padre, mujer recelosa y violenta, alcohol y cansancio me llevó a estar muy jodido durante años y me hizo caer en varias depresiones. Observé cómo mis hijos comenzaron a odiarme. Observé cómo con cada paso en falso que daba, empeoraba la situación. Hasta que se hizo insostenible y se marcharon de casa, dejando de hablarme para siempre. Vi cómo se hundía mi matrimonio. En un principio, porque el tiempo que pasaba fuera de casa, y después porque el alcohol y la violencia se convirtieron en mi única válvula de escape. Una violencia que a veces acababa en el físico de alguien de mi familia. Por último, mi mujer se enganchó a los tranquilizantes y el alcohol y me culpó de todas las desgracias que me habían ocurrido. A los 50 años entró en una espiral muy peligrosa y consumí cocaína y alcohol durante una larga temporada. Un año después mi adicción se hizo sostenible
y entré en una espiral autodestructiva que degeneró en una fuerte depresión. No recuerdo mucho de lo que pasó en meses sucesivos. Me dijeron que estuve en casa encerrado, bebiendo y drogándome durante unas 2 semanas. Después un amigo me ayudó a entrar en un centro de desintoxicación y allí me mantuvieron en tratamiento con todo tipo de antidepresivos. Después pasé unos meses en un psiquiátrico y en ese lugar me mantuvieron muy sedado y medicado, porque según dicen intenté quitarme la vida en varias ocasiones. A los 52 años me desintoxiqué por completo, me dieron la alta psiquiátrica y me volvieron a considerar apto para trabajar y vivir en sociedad, pero después de aquella época no volví a ser el mismo. El psiquiátrico no me ayudó demasiado, me dejó más traumatizado de lo que creía y además no hizo que desapareciesen las pesadillas. Durante años las pesadillas más horribles se fueron sucediendo en cuanto me quedaba dormido. Pesadillas horribles sobre asesinatos de gente conocida y desconocida me acompañaron durante muchas noches a lo largo de los años. He tenido pesadillas horribles en las que mataba y despedazaba a la gente. En ocasiones fueron personas que no conozco, en otras ocasiones fueron viejos conocidos que me perjudicaron en alguna época de mi vida. El caso es que a lo largo de todos estos años, algunos de esos sueños se han hecho realidad. Nunca me he atrevido a contarle esto a nadie por miedo a ser internado de nuevo, pero creo que fui yo, de manera inconsciente, el que se cargó a toda esa gente. Sí, venga, alcohol, sí, puedes algo. Lectura de Santo Evangelio. Palabra de Dios. En una de mis últimas pesadillas relacionadas con Beatriz, por alguna razón me había escribiendo cartas de muy mal gusto a sus familiares. Creo que preso de mi locura les escribí cartas de agradecimiento por la carne tan rica que había disfrutado, por los momentos que había pasado con la niña y por todo lo demás. Carta de agradecimiento a un enemigo. Estas son las cartas que escribí. Después de escribir las cartas, me acerqué una noche al portal donde vivía el conde y dejé la que mejor me había quedado en su buzón. La carta decía así: permitidme presentarme como la peor de vuestras pesadillas, como el causante directo de todo vuestro dolor y desasosiego. ¿Por qué?, os preguntaréis. La respuesta es sencilla. Yo soy el causante directo de la desaparición de la pequeña Beatriz. Seguro que durante todos estos días os habéis preguntado ¿qué fue lo que ocurrió? Yo os lo revelaré. Un buen día anterior al carnaval me acerqué al parvulario vestido de algo divertido cuando los niños salían del colegio. La pequeña Beatriz salió en unos 4 minutos y os buscó con la mirada. Al ver que no estabais, comenzó a jugar en el patio con los otros niños. La observé durante unos instantes y pensé que era adorable. Me acerqué a ella y le dije que era amigo de su abuelo y que iba a llevarla a casa. Solo tuve que darle la mano para que viniese alegremente conmigo. Fue muy buena chica, le dije que me acompañase y ella accedió con humildad. Bueno, esto es una venganza. Voy a terminar con usted. Fuimos dando un paseo tranquilamente hasta mi vehículo y mientras caminábamos la vi disfrutar del paseo feliz y contenta. Seguramente iría pensando que pronto os vería y pasaría junto a vosotros un muy feliz carnaval. Una vez en el vehículo conduje hasta un bonito lugar y contemplé la puesta de sol. Ahora, cuando comenzó a ponerse el sol, la niña ya estaba inquieta y no paraba de preguntar cuándo la llevaría de vuelta a casa. Ante su constante insistencia me puse violento y tuve que reducirla con cloroformo. Solo cuando perdí el conocimiento dejó de darme el coñazo. Me la llevé a casa dormidita y al ver que no despertaba tuve que meterla en una bañera con agua helada. Vaya susto que se llevó cuando entré en contacto con el agua, pero fue peor cuando me vio observándola sentado en la taza del cuarto de baño completamente desnudo. En ese momento decidí degollarla. Me acerqué a la cocina con un cuchillo cebollero, a coger un cuchillo cebollero y después le corté el cuello y el agua se tiñó de sangre. No deberíais preocuparos por el cuerpo de la niña, hice buen uso de él. En los 3 días siguientes me alimenté de él y disfruté saboreando su dulce carne. He pasado las fiestas del carnaval en la villa y no os he visto. Me hubiese gustado veros rotos por el dolor. Seguro que os preguntaréis, ¿quién ha podido hacer una cosa tan horrible? Yo os responderé que ha podido ser cualquiera. Cualquiera puede hacer cosas malas. El cómplice mismamente. El muy cabrón ha ido por la vida gracioso con unos y dijo de puta con otros. Ahora le toca pagar. Bueno, me despido. No olvidéis que si alguno de vosotros hubiese llegado un poquito antes, la niña seguiría viva. Pensad en ello. Otra cosa. Quizá no os he contado ni la mitad. Quizá me he guardado el resto para mí. O quizá esto es una broma o una pesadilla que no acaba de terminar. Esto puede ser una broma de algún mal nacido al que no le caéis nada bien. ¿Qué puta puede ser la gente? Pensad en el cómplice. Él sí que fue malo. Esto lo he dedicado a él. Él solo sabe cómo es ser malo de verdad. Por cierto, las nalgas del culito de Bea estaban buenísimas. Un cordial saludo de un buen amigo. Para.
días después de perder mi trabajo estaba borracho en la barra de algún bar y el comprio pasó por allí. Cuando me vio rió escudándose entre sus amigotes. En aquellos días, Felice reía, ahora le tocaba llorar. Llorar por su nieta o esperar que lo escrito en aquellas cartas fuese broma. Seguro que aquellas cartas no le habían hecho ninguna gracia. Seguro que las desgracias ajenas no volverían a hacerle gracia nunca más. El trabajo en este mundo cabrón es muy importante y a nadie le sienta bien perderlo. Una depresión motivada por todas estas cosas puede generar hasta extremos muy peligrosos, pero hay gente que no entiende o simplemente no les importa. A algunos les da igual, e incluso ríen por las desgracias de los demás sin tener en cuenta los sentimientos de esas personas y sus circunstancias personales. Esos sentimientos pueden atraparlos más tarde y a veces les toca llorar.